Ecuador, buenas noches, un abrazo. Estamos ya en esta sección de noticias y entrevistas y hoy tenemos una invitada especial, Sonia Vera, que es del consorcio de los defensores de Jorge Glass. Y con ella vamos a conversar de este tema que tiene en vilo al Ecuador y que obviamente, ¿qué es lo que queremos? Queremos que se aclaren estas cosas, que se diga la verdad. Sonia, un abrazo, buenas noches, bienvenida a Hechos Ecuador. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, aquí estamos pues para conversar sobre la causa de Jorge Glass, que es muy importante para la defensa de los derechos humanos. Esto es un proceso que ha tenido muchísimas vulneraciones y seguimos en la lucha para que se respeten sus derechos humanos. Perfecto. Antes de empezar con el tema de Jorge, quiero que aclare algunas cosas. Por ahí algún enano periodista dijo que, bueno, que se financiaba con la plata de Bélgica, con el dinero que Rafael se había llevado, la defensa de Jorge. Dice, por eso han contratado belgas y han contratado personas que están financiadas por Rafael Correa. O Bueno, sea, ¿a dónde llega esto? en primer Sonia, para lugar, aclararlo. el despacho Just Cogens, en el cual yo trabajo como colaboradora, lleva el proceso de Jorge, incluido el del presidente, bueno, el presidente Correa desde hace muchos años, ¿no? Pero específicamente tras mi incorporación al despacho desde marzo del 2022. Yo ingresé al despacho por mi conocimiento en los temas de la persecución política y judicial en el Ecuador, pero efectivamente Jorge es una causa que venía conmigo, ¿no? Yo a partir del año 2019 soy abogada de Jorge Glass, soy su defensora bajo la figura de cuota litis, es decir, que yo estoy convencida de su inocencia y por lo tanto cobraré mis honorarios una vez de que él gane en instancias internacionales sus procesos litigiosos a nivel de derechos humanos. Esa es mi situación con mi cliente, ¿no? Y al incorporarme yo en marzo del 2022 al despacho Just Cogens, específicamente por mi conocimiento en esta rama, eh, pues yo hablé con mi jefe pues, y le dije, mire, yo tengo este compromiso con Jorge y aceptaron pues que yo siguiera trabajando pues en el caso de Jorge. Correcto. Hay una situación que preocupa. ¿Por qué el miedo de la derecha a Jorge Glass? ¿Por qué lo siguen deteniendo? ¿Por qué le siguen haciendo procesos? Si ya se ha demostrado que nunca se le encontró la ruta del dinero de lo que se le acusaba y todas estas cosas, Sonia. Bueno, yo desde mi óptica jurídica lo único que puedo decir es que Jorge Glass es un hombre inocente y todo esto se debe a una persecución, vil persecución judicial en contra de mi cliente, porque lo ven como un opositor político, ¿no? Entonces es el legado del expresidente Rafael Correa eh, y lo tratan de, pues, evidentemente, sacar de la contienda política. Por sacarlo de la contienda política le hacen daño a toda una familia, le hacen daño a un hombre que ha luchado por el Ecuador y que ha luchado precisamente por dar dignidad en lo que fue eléctrico, en lo que es incluso comunicación. Recordemos que Jorge Glass fue quien trabajó en el sistema del cable, este que se trajo por mar y que hoy da uno de los mejores servicios que tiene el Internet en el Ecuador. Sonia, ¿cuál es el estado real de la situación de Jorge en los jurídicos? Bueno, pues ahorita, en este momento, estamos atravesando, tenemos dos sentencias ejecutoriadas, Odebrecht y el caso Sobornos, que están a nivel internacional. En el caso Odebrecht, básicamente se ganó una sentencia en Brasil. El juez Díaz Toffoli declaró la extensión de la nulidad del caso Lava Jato, por el cual fue sentenciado el presidente Lula da Silva en Brasil. Se le extendieron esas pruebas que fueron también utilizadas en el caso ecuatoriano, se le extendió al caso de Odebrecht, ¿no? Entonces, pues, lo que cabría aquí es que la fiscal general del Estado
haga caso a la petición de cooperación jurídica internacional emitida por el juez Toffoli el 24 de agosto del 2023, en la cual le extiende la sentencia y ella debía notificar a las partes para que podamos hacer la homologación en el Ecuador y posteriormente hacer un recurso de revisión. Lamentablemente no lo ha hecho. Ella sabemos que tiene un manejo selectivo de la justicia y pues ella no ha notificado a las partes sobre que ha llegado pues esta sentencia a través de la cooperación jurídica internacional con Brasil. También está pues el último testimonio, bueno, a través de una entrevista, pues Dalo Bucarán, enemigo manifiesto de Jorge, reveló que básicamente Lenin Moreno habían coludido con él para poder forjar pruebas en contra de Jorge Glass, justamente en el caso Odebrecht. Entonces, lo interesante aquí es que la fiscal no hace nada, ¿no? En lugar de abrir una investigación en base a estas nuevas declaraciones, ella, de manera premeditada, lo único que está haciendo es perseguir a Jorge Glass. En el caso del caso Singue, también sabemos que fue declarado nulo a través de un laudo internacional. Luego, posteriormente, ese laudo fue tomado en cuenta en el proceso de apelación aquí. El proceso de Singue fue declarado nulo. Y sin embargo, la fiscal insiste y persiste y volvió a abrir el caso Singue en contra de Jorge Glass. El caso Sobornos, pues, se está trabajando arduamente para preparar una revisión y tenemos el procedimiento por extorsión en contra de Soledad Padilla, que ella a su vez también denunció a Jorge Glass por intimidación. Lo han amenazado de muerte, lo han acusado de un homicidio en un caso de un chico que se suicidó en el año 2016 y su padre puso la denuncia en el 2019, no tiene ni siquiera reconocimiento y firma y rúbrica, pero también lo notificaron a Jorge. Y aparte tiene el caso de la reconstrucción, que es un ridículo también. Jorge era parte de una comisión que priorizaba proyectos, él nunca manejó dinero, él absolutamente jamás contrató la obra, ni estuvo a cargo del proceso de contratación, pero sin embargo, él es el único miembro del comité de la reconstrucción al que lo están implicando en el caso, ¿no? Cuando todas las decisiones se tomaban por unanimidad. Entonces, eso es muy importante que la ciudadanía sepa que básicamente a la señora Diana Salazar y al ex contralor Celis simplemente no les gustaba la idea de que se construyera el Parque Las Vegas y que no les gustaba la carretera Colisa. Y realmente aquí lo que vemos es que existe una intención premeditada por ocultarle la información a la ciudadanía, porque básicamente el proyecto, los fondos eran para la reconstrucción y la reactivación productiva. Y como portovejenses, manavitas, nadie puede negar que el Parque Las Vegas fue un proyecto emblemático de reactivación productiva para la zona y para la provincia. Entonces, esto es un disparate, como los demás casos, no tienen ningún asidero jurídico. El único afán es proteger a Jorge Glass. Aparte, también estamos esperando la sentencia de la prelibertad de Jorge Glass. Yo no tengo ninguna fe que le vayan a otorgar la prelibertad. Sabemos que están valorando informes donde, por ejemplo, en el eje de deportes, le están poniendo una mala calificación a Jorge porque no salía a hacer deporte. Primero ¿Cómo iba a salir si lo matan? Claro, el primero él estaba en transitoria, o sea, y aparte que los mismos policías le habían dicho que no saliera porque ellos no podían garantizarle su seguridad, la seguridad de la vida de Jorge, ¿no? Dos, no han hecho ninguna registros de las evaluaciones psicológicas que él tuvo en el tiempo que se encontraba en el centro penitenciario. O sea, inclusive la negligencia del sistema de la SNAI y de la cárcel de Cotopaxi
es contraria a los derechos de Jorge. O sea, que el centro penitenciario no haya hecho los registros está siendo utilizado de favorecer los derechos a una prelibertad de Jorge. O sea, la negligencia de ellos de no hacer los reportes lo están utilizando para perjudicar a mi cliente. En el tema de los estudios también, porque Jorge ha hecho 2 maestrías, está inscrito en un PhD, ha hecho cursos de inglés, cursos ¿cómo se llama?, de árabe. Él ha estado estudiando muchísimo, pese a las circunstancias, y sin embargo, ninguno de estos títulos está siendo reconocido por por la SNAI, ¿no? Cuando están registrados en la CENACID. O sea, existe una premeditación terrible para desfavorecer a Jorge, para perjudicarlo y que no pueda acceder a sus beneficios penitenciarios, aún sabiendo que el hecho de que él regrese a la cárcel es prácticamente una sentencia de muerte para él. Y eso están exigiendo. Ahora, el tema del asilo, ¿en qué estado está? Porque entiendo que está pidiendo asilo político. Sí, el 20 de diciembre, el miércoles 20 de diciembre, solicitamos asilo y refugio al gobierno de los Estados Unidos mexicanos. Ellos están analizando la situación, están revisando toda la información y pues en esos estamos, pues. ¿No está metiendo la mano el gobierno nacional en eso para que no le den el asilo, Sonia? Eso es una situación libre y es una decisión libre y soberana unilateral del gobierno mexicano. El gobierno ecuatoriano no tiene nada que hacer ahí. La Convención de Caracas es muy clara. Quien va a definir si el carácter es político de lo que está denunciando Jorge, de las amenazas a las que él está siendo objeto, pues quien define si es o no es persecución política es el gobierno de los Estados Unidos mexicanos. No, el gobierno de Ecuador en este caso es considerado el gobierno territorial y el gobierno que recibe al solicitante de asilo diplomático, pues en este caso es el gobierno mexicano, que es el que tendrá que definir si según su normativa y según sus análisis casuísticos, pues va a poder determinar si existe o no existe persecución política. Todo empezó con Lenín Moreno. ¿Por qué Lenín Moreno empezó de esta manera? Lo explicó el señor Bucarán en algún momento, pero en la parte jurídica, ¿qué analizaron ustedes como un consorcio jurídico de renombre internacional, Sonia? O sea, realmente nosotros no podemos hacer ningún tipo de análisis que no sea sobre las causas y los procesos, más allá de lo que haya movido al expresidente Moreno. Nosotros no podemos responder por cuáles hayan sido las intenciones o qué es lo que haya mediado para que él tome ese tipo de decisiones. Nosotros lo que podemos decir fehacientemente es que Jorge Glass es un hombre inocente, es un perseguido político, al que se lo ha perseguido judicialmente y tiene más de 30 indagaciones previas, 15 de las cuales debieron haber sido archivadas, entre ellas la reconstrucción que está abierta del año 2019. Entonces sí es muy importante que la ciudadanía sepa que Jorge Glass es un hombre inocente al cual se le han violentado todos sus derechos y realmente yo me siento muy contenta, ¿no? Porque el punto de quiebre para que Jorge haya decidido no entregarse fue el asesinato de los 7 presuntos autores materiales del asesinato de Fernando Villavicencio. O sea, eso denostó de que la vida de las personas privadas de la libertad están totalmente siendo vulneradas. O sea, ellos estaban en manos del Estado, el Estado era el que tenía la obligación de responder por su vida, y continuar con las investigaciones respectivas del caso de Villavicencio, y sin embargo fueron asesinadas en manos estatales. Eso fue una ejecución extrajudicial por parte del Estado ecuatoriano. Entonces es muy importante este precedente porque eso fue realmente el punto de quiebre que dijo, bueno, Jorge, si regreso a la cárcel me van a matar. Y es por eso que él ve realmente
comprometida su integridad, su vida, en el caso de que regrese a la cárcel nuevamente. Si regresa a la cárcel, tú dijiste hace un momento, es prácticamente una sentencia de muerte, porque en la cárcel no se va a salvar. Es así. ¿A qué se debe esto? El Estado tiene la obligación de preservar la vida y de darle las condiciones para una recuperación y reinstalación en la sociedad, en reintegración en la sociedad a las personas privadas de la libertad. Más allá de que sean inocentes o no, como en el caso de Jorge Glass, que lo es, el Estado tiene que cuidar a las personas que se encuentran privadas de la libertad. Y en el caso de Jorge Glass, el Estado lo ha puesto en un riesgo inminente. Porque recordemos todo el periplo que ha pasado Jorge. Jorge Glass estaba en la cárcel 4 y porque el gobierno de Lenín Moreno, en un afán de persecución y de represalia en contra de Jorge, porque Fernando Villavicencio se sacó el grillete y se fue a pedir asilo a otro país, él, el que sufrió todas las represalias fue Jorge Glass. No Fernando Villavicencio, sino Fernando Alvarado. Alvarado. Sí, Fernando Alvarado se sacó el grillete por un tema administrativo, lo persiguieron, se sacó el grillete, se fue a pedir un asilo a otro país y el único perjudicado fue Jorge Glass porque lo trasladaron a la cárcel de Cotopaxi, donde no tenía ni siquiera baño para hacer sus necesidades. Ahí estuvo más de 52 días en una huelga de hambre que casi le quita la vida porque estuvo a punto de darle un infarto. Y Jorge Glass pues estuvo poniendo en riesgo su vida simplemente para tener acceso a servicios básicos. Entonces, desde ahí él estuvo con más de 70 amenazas de muerte, su hermano fue secuestrado, le han hecho un linchamiento mediático, la señora fiscal es una persona que debe cumplir con los estándares y las reglas internacionales de las actuaciones de los fiscales y ella no está cumpliendo con esto. Ella hace un escarnio público de las causas, da ruedas de prensa, hace videos, se va a los medios de comunicación haciendo un linchamiento mediático de las causas, especialmente en la de mi cliente, donde ella quiere incidir en la opinión pública para que se haga un juzgamiento fuera de los juzgados, fuera de la Corte Nacional de Justicia. Y eso vulnera totalmente los derechos de mi cliente. ¿Eso es legal lo que hace la fiscal? No, no. ¿Está tipificado en algún artículo, en la Constitución? Obviamente, en el derecho interno, ella debería ser sancionada. Sin embargo, ya sabemos cómo está la situación en los juzgados del Ecuador. O sea, ella hace allanamientos y amedranta a los jueces. Es más, todos los jueces que han sentenciado a favor de mi cliente están fuera del país, huidos, están destituidos o están presos. Entonces, ¿qué juez en su sano juicio va a exponerse a dañar su carrera si sentencia a favor de mi cliente? Ahora, inclusive en el caso de la reconstrucción podemos ver el juez Rivera pidió la autorización a la Corte, a la Asamblea Nacional para poder seguir con el enjuiciamiento penal en contra de mi cliente y fue allanado en el caso Metástasis. O sea, fue allanado en el caso Metástasis y eso fue como una especie de si no haces lo que yo quiero, te jodes, ¿no? Sonia, ¿tú crees que la fiscal está con la guerra política o el lawfare en el Ecuador? Eso es más que evidente. Es una persona que no es idónea para estar en su cargo, es una persona que no tiene ética, no tiene probidad notoria, ha faltado a todos los principios básicos de las actuaciones de los fiscales a nivel internacional y estamos haciendo las acciones pertinentes para denostar y demostrar todo lo que está pasando en el Ecuador. Existe una persecución judicial y ella está abusando de su condición de fiscal general del Estado y de la institucionalidad de la Fiscalía para hacer una persecución judicial de sus opositores políticos. Este caso de la reconstrucción es una clara represalia porque la Revolución Ciudadana, la bancada de la Revolución Ciudadana,
e implantó un juicio político en su contra por incumplimiento de funciones. Entonces, existe la evidencia. Todo lo que está pasando actualmente a nosotros nos da pruebas fehacientes y reiteradas de que esto es una persecución política. Correcto. Hubo una entrevista en CNN que tuve la oportunidad de verle a usted allí, donde prácticamente la vi muy corta, ¿no? Porque parece que habían hecho alguna reducción, pero hablaban en contra de la Revolución Ciudadana. Los medios no tienen que hablar en contra de nadie, sino orientar e informar, pero se hablaba de los chats, se hablaba de que Jorge también estaba involucrado en el caso Metástasis. Usted estuvo bien en el tema con Fernando del Rincón. ¿Puede ampliarnos en este medio que no oculta la verdad, Sonia? ¿Qué fue lo que pasó allí? Bueno, básicamente me invitaron al programa y pues Fernando del Rincón estaba como estaba un poco violento, podría decirlo así. Sabemos que él tiene no tiene Una ningún línea. tipo de una animalversión contra la Revolución Ciudadana y simplemente, al parecer, la persona que hace ¿cómo sería agregado? No, no es agregado, la palabra es cuando tienen a una persona en un país de un medio que reporta. Creo que la persona que les reporta Reportero. a CNN, no, es el encargado El de corresponsal de CNN. exactamente, la palabra técnica es corresponsal. El corresponsal de CNN en el Ecuador no les estaba informando bien y le hice pues algunas aclaraciones a Fernando del Rincón y bueno, pues él me dijo que le mande toda la información necesaria para poder él informarse, porque efectivamente no tiene los contextos adecuados, no tiene la información y me dijo que pues me iba a dar la entrevista de 1 hora para, para, eh, para ampliar pues toda la información que le iba a enviar. Evidentemente se la envié, pero no he tenido ninguna respuesta al respecto. ¿Qué fue lo que le envió, si se puede saber, Sonia? Bueno, Porque, pues porque si está mal informado el señor Fernando del Rincón, significa que bien podría a lo mejor él ver esta entrevista y saber qué es lo que le han ocultado. Porque si él no, dice que él no más sabía es allá porque le han estado de que ocultando. pueda o no ver esta entrevista, él desconocía pues que en este caso Metástasis también estaban involucrando a Fernando Villavicencio, a Boscán, pues las declaraciones públicas que hizo la fiscal en contra de esta alcaldesa Vargas, que realmente dejan muy mal parada a la fiscal, porque en el caso supuesto y no consentido de que la señora Vargas estuviera involucrada en los hechos que se dicen en esos chats, el delito es portar armas, ¿no? Trasladar armas, no tener una relación íntima con Norero. Y en su calidad de fiscal, ella está exponiendo a las partes procesales a un linchamiento mediático. O sea, ¿qué le pasa? Más allá de la solidaridad que se puede tener como mujer, que la tengo, y que los hechos tienen que ser investigados. O sea, lo que ha hecho la fiscal en el caso de la alcaldesa Vargas es totalmente repudiable. Porque imagínense nada más que haya un loco enamorado de esta señora, estoy suponiendo, ¿no? Y que estas declaraciones lo que hagan es que este hombre atente contra la vida de la señora Vargas. O sea, ella está poniendo en un peligro inminente a las partes procesales, ella está en una investigación y está olvidando principios básicos como el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos. O sea, hay que tener algo muy claro. La fiscalía es una parte procesal. No es que todo lo que dice la fiscalía es sentencia. No, es una parte procesal. Y como al ser un sujeto procesal, todos sus dichos, sus testimonios, sus pruebas, sus aportes en el proceso son sujetos a contradicción. Es decir, que los sujetos procesales, las partes procesales, pueden contradecir lo que ella está exponiendo. Ellos podrán hacer pasar todos esos chats a un peritaje y puede decir si efectivamente se respetó o no se respetó la cadena de custodia y podrán verificar la veracidad de esas pruebas que ella está aportando.
O sea, no se puede dar por cierto todo lo que sale de la fiscalía. Es más, yo los cuestionaría. Debido a los antecedentes que tiene la fiscalía en el caso Sobornos, en el caso Odebrecht, en el caso Singue, yo cuestionaría totalmente todos los aportes de la fiscalía porque sabemos que hay un lineamiento político para perjudicar a sus detractores. Wow, qué terrible. Es decir, entonces tenemos una fiscalía que está tendida hacia alguna línea política o hacia alguna persecución por odio en todo caso, No Sonia. creo que yo no estoy hablando que esté beneficiando una línea política. Yo creo que ella tiene cálculos políticos en el sentido de que ella está tratando de lavarse la cara frente a la ciudadanía para restarle credibilidad al enjuiciamiento político que se ha iniciado en su contra. Entonces decir, miren, no he perseguido estos y estos otros casos, pero este metástasis sí, ¿ya? Entonces, hacer un show, hacer juegos pirotécnicos respecto del caso metástasis, violentando toda norma y estándar internacional. O sea, realmente ella está actuando de una manera poco idónea respecto a las actuaciones de la Fiscalía en un proceso tan importante como este. Y yo tengo muchas dudas, por ejemplo, si tenía estos chats desde que Morero murió, ¿por qué no lo investigó antes? ¿Por qué no inició las investigaciones antes? Que si la hacía hace 2, 3 meses, yo le podría estar creyendo, pero es justamente coincide cuando lo que se quiere es declarar la nulidad del concurso de la Corte Nacional y también coincide con su juicio político. Entonces, realmente es sumamente cuestionable. Aparte que un tipo que se declaró prácticamente 2 veces muerto como Norero, un capo, o sea, solo le faltaba poner la dirección y el número de teléfono y el número de cédula para que identifiquen en todos sus mensajes a la gente que él se refería. No hablaba en claves. O sea, me parece ilógico, ¿no? Y está haciendo un show de un narcotraficante muerto y lo está culpando de hechos posteriores a su muerte. Por ejemplo, lo está culpando de la muerte de Villavicencio, lo está culpando de la muerte de Agustín Intriago. Inclusive, lo más bochornoso es que lo está culpando de la muerte de Harrison Salcedo. Harrison Salcedo fue abogado de Jorge Glass y él públicamente, y ahí está la hermenoteca, donde se puede develar, se puede ver que él hizo acusaciones en contra de la fiscal Diana Salazar. Harrison Salcedo hizo acusaciones muy serias y dijo que responsabilizaba a Diana Salazar de cualquier, cosa que pudiera atentar contra su vida y contra su seguridad. La responsabilizó a ella directamente y ahora resulta que Norero también mató a Harrison. O sea, esto es una novela. Sí, y básicamente en el caso de Harrison lo que debía ella es que el subrogante debería iniciar una investigación porque él hizo una acusación seria y sin embargo lo que están haciendo es, yo creo, unir moros y cristianos. Nadie duda que exista corrupción en el sistema judicial, nadie lo duda. Pero Efectivamente, no será la tercera vez que el señor Norero se da por muerto, porque quién sabe si murió o no. por lo que yo entiendo, el señor fue totalmente desmembrado y sus Desmembrado y restos. sus manos quemadas. ¿Y por qué le queman las manos si esas son las huellas dactilares? O sea, es la pregunta que hay que hacerse y que se la dejamos a la ciudadanía, Sonia. Porque, a ver, si le queman las manos a alguien es porque no quieren que sepan quién es el muerto. O sea, seamos prácticos. Si a mí me queman las manos, bueno, nadie va a saber que el muerto soy yo, pues, ¿no? Podrían haberle quemado las manos a otra persona y decir que fue Richard Macías el que está muerto ahí y solamente se lo hizo mediático. En la cuestión legal, ¿qué antecedente o qué puede traer como consecuencia eso? La verdad es que tienen que abrirse una investigación independiente y muy prolija de la muerte de este señor. Pero
como yo les decía, o sea, nadie duda que exista infiltración en la función judicial, nadie duda. A mí lo que me llama la atención es que sea justamente en estos momentos que ella está afrontando un juicio político y que se quiere paralizar el concurso de la Corte Nacional. Entonces, para mí que esto es una pugna de poderes, estamos viviendo en un verdadero golpe de Estado a la función judicial. Esto es un golpe de Estado. Lo que se quiere es evitar que jueces independientes lleguen a la Corte Nacional y puedan conocer y sustanciar los recursos de revisión, que efectivamente en los recursos de revisión se va a poder denostar que efectivamente todo lo que se hizo en el caso Balda, en el caso Sobornos, en el caso de Brecht, pues no tienen ni pie ni cabeza, que han violentado las normas básicas del debido proceso, de la seguridad jurídica, de la no retroactividad de la ley, que han violentado todos los estándares internacionales de protección de derechos humanos. Qué bárbaro. Ahora el Ecuador prácticamente está en la indefensión. La cantidad de muertos que hay es increíble. O sea, estadísticamente, este es uno de los países, creo que el segundo más inseguro en América Latina. Ustedes que están en derechos humanos, ¿cómo han analizado esto, Sonia? Nosotros estamos terminando un informe muy importante. Hicimos uno en el año 2022, que analizamos los 6 últimos años de la violación de derechos humanos que las consideramos reiteradas y sistemáticas. Y actualmente estamos levantando un último informe que esperamos tenerlo listo en los primeros días de enero. ¿Esos informes qué determinan? Esos informes simplemente documentan todo lo que ha venido ocurriendo en el Ecuador el último año. Entonces, las muertes extrajudiciales, el aumento del sicariato, las vacunas, los asesinatos a candidatos, a autoridades electas, lo que ocurrió atentando en contra de la estructura democrática del Ecuador con el juicio político a Guillermo Lasso y posteriormente la muerte cruzada. Lo consideramos como una huida de Guillermo Lasso a su juicio político, ¿no? Usar una medida como la de la muerte cruzada para evitar la responsabilidad del juicio político, sinceramente nos debe demostrar que este tipo de salidas constitucionales deben ser reglamentadas de mejor manera. O sea, si estás enfrentando un juicio político, no te puedes ir con muerte cruzada. Pero eso no fue legal, Sonia, ¿o sí? Más que legal, hay un vacío constitucional, ¿no? Ya. No se establece si estás... Se tiene que normar. Exacto, o sea, entonces una de nuestras recomendaciones es que se norme en cuanto y tanto de si estás sometido a un impeachment, no puedes, un juicio político, no puedes tomar como salida la muerte cruzada. Obviamente, o sea, yo soy juez, voy a sentenciar, pero viene alguien que tiene superioridad, me destituye para que yo no sentencie. Es lo mismo. La asamblea iba a sentenciar en el juicio político y a destituirlo probablemente, pero él se adelanta a decirles, no, ustedes no pueden hacerme eso y hasta luego. Lo considero como ilegal. No sé el tema jurídico. En el Ecuador hace mucho tiempo dejó de importar lo que es legal y lo que no lo es. Estamos viviendo en una verdadera dictadura. Lo que hizo la Corte Constitucional al destituir a Allen Berbera también fue ilegal. También fue ilegal, exactamente. A propósito, usted maneja muy bien ese tema. ¿Qué pasa con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sonia? Viene cada vez, o sea, cada vez que alguien trata de hacer las cosas bien, o lo destituyen o lo persiguen. Hay que blindar el Consejo de Participación. Nosotros elegimos en las urnas a Allen Berbera, a la gente que podía tratar de enrumbar el país en esto de la participación. Yo no estoy de acuerdo con la elección popular del Consejo de Participación Ciudadana. Correcto. Yo estoy de acuerdo con los concursos de méritos de oposición. Ya. Porque
muchas de las personas que están ahí no tienen ni idea de lo que es el Consejo de Participación Ciudadana. Así es. Pregúntele a la consejera Bonifaz, a la misma consejera Calvache, tienen idea de para qué están ahí y lo único que hacen es confundir a la ciudadanía. Hay muchos ciudadanos que saben más del consejo que las propias consejeras, ¿no? Entonces, al menos el concurso te obligaba a estudiar, ¿no? Te obligaba a saber cuáles son las competencias, cuál es la estructura, cuáles son las secretarías que trabajan el Consejo de Participación Ciudadana, y eso vemos el desconocimiento total del consejero Guardera, Calvache, Bonifaz, es terrible, ¿no? Pero bueno. Pero eso se puede reformar, Sonia, constitucionalmente. Hay que hacer una reforma constitucional para eso, porque ahora lo hacen por elección. Bien la podría verdad ser por es elección, que pero yo sinceramente, previo a eso, la Sonia, única forma que veo para que las cosas en el Estado vuelvan a su cauce es a través de una constituyente. O sea, o sea, ese es el camino. yo es lo único que puedo ver es el camino que sea, es una constituyente, pero realmente está muy cuesta arriba con todo lo que está pasando. Yo lo veo muy cuesta arriba, pero no podemos perder la esperanza y creo que los ciudadanos se deben organizar, deben eh, poner en práctica el derecho a la protesta, activar los mecanismos constitucionales y legales de oposición a lo que está pasando en este momento y develar pues cuál es la actuación que está teniendo la Corte Constitucional, la Fiscalía, eh, las instituciones que son encargadas pues de cumplir con los preceptos constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos. Qué bueno. Bien, para ir cerrando, Sonia, me preocupa sobremanera que la persecución persiste y va a persistir, de hecho, en Jorge. ¿Qué medidas hay que tomar desde la acción ciudadana Pues para denunciar a nivel internacional es lo único que nos queda. Seguir denunciando, seguir organizándonos, denunciar, enviar informes, alertar a la comunidad internacional, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, a Naciones Unidas, al sistema interamericano? Hay que seguir. Ya se está reactivando UNASUR, hay que seguir en UNASUR y trabajar para que se conozca lo que está pasando en el Ecuador y denunciarlo, porque lo que está haciendo la Fiscalía no tiene nombre. O sea, esto es una violación flagrante a los principios básicos de protección de derechos humanos, ¿no? porque es una acción flagrante a los derechos humanos de parte de la Fiscalía. Porque no están respetando los principios básicos de los pactos y los compromisos internacionales que el Ecuador ha asumido en materia de derechos humanos. Claro, obviamente. Ahora, más me preocupa es que, por ejemplo, Rafael Correa sigue con aproximadamente 50 juicios, pero ninguno probado. Lo sentencian por influjo psíquico. Y hacia dónde camina, tú que estás en el consorcio que defiende a Rafael, hacia dónde camina Bueno, esto, ¿qué va a pasar? él ha presentado su causa al Comité de Derechos Humanos, estamos esperando que se resuelva. Se espera que se resuelva el tema. De resolverse favorablemente, ¿qué va a pasar si Ecuador no lo acoge? Pues debería acogerse directamente porque así lo establece la Constitución. Los pronunciamientos internacionales de derechos humanos son de inmediata aplicación en el Ecuador. Sonia, pero tú decías hace un momento que en el Ecuador se han saltado las leyes y probablemente se salten, porque acuérdense que aquí decían que para que vuelva Correa así se queden sin un centavo en el país, pero hay que descorreizar el país. Sí, pero, o sea, podemos ponernos fatalistas y no hacer nada. Claro, obviamente, o sea, por eso te estoy preguntando, en calidad de abogada, ¿cuál es la acción ciudadana que se tiene que hacer? Porque tampoco podemos quedarnos cruzados de brazos. Yo siempre critico que todos decimos, viva Rafael, viva Jorge, pero a la hora de la acción, ¿dónde está la gente que le dice viva Rafael y viva Jorge? En las votaciones se ha visto el 48%. Yo no sé si Lazo ganó, tampoco sé si Noboa ganó. Pongo en tela de duda aquello porque hubo muchos problemas en cuanto a las elecciones. Pero sin embargo, el país sigue en vilo, vigilante de que las cosas se cumplan. Hoy tenemos un plan Fénix que lo desconocemos. Sonia,
Tú eres ecuatoriana, eres manabita y tú Sí, sabes pero cómo se tienen está que construyendo. activar los mecanismos que están en la Constitución y en la ley. Está la ley de participación ciudadana, está la ley del Consejo de Participación Ciudadana. Tienen que implementar mecanismos de participación. Están en la normativa, o sea, hay que implementarlos Es necesario. totalmente. Correcto, Sonia. No te quito más tu tiempo. Sé que Muchísimas gracias por la invitación. a ti gracias por haber aceptado esta invitación. Me quedo todavía con la duda de esa entrevista con el señor Fernando del Rincón. Me da la impresión de que hay partes que las están escondiendo en las que tú les dijiste muchas verdades. Entiendo que así se hizo y por eso es que hoy se trata de buscar esa entrevista y no la encontramos. Ojalá yo la pueda encontrar. Un abrazo, Sonia. Muchísimas gracias. Me avisas si la encuentras. Por Gracias. supuesto. Un Chao, abrazo. chao. Gracias por estar. Cuídate. Igual tú.